Bien, buenas tardes. Eh, en esta oportunidad vamos a explicarles un poquito de cuáles son algunos detalles que hay que considerar al momento de redactar un memorial. Un memorial dentro lo que es el quehacer del abogado, dentro de la práctica del abogado. Es un documento formal. Pero antes de ingresar a mencionar algunos puntos que considero van a ser útiles para que podamos redactar nuestros memoriales, eh, pienso que es necesario comparar lo que es comparar y al mismo tiempo diferenciar lo que es la redacción académica de lo que es una redacción de un memorial, una redacción de un memorial con contenido jurídico o de carácter jurídico, mejor dicho. La redacción académica es una exposición escrita, no es en un soporte, exposición de ideas, exposición de argumentos que tienen una carga bibliográfica. Asimismo, tiene cierto estilo de redacción que te exigen quienes van a evaluar tu trabajo de investigación o tu análisis sobre alguna temática. Es de ahí que también podemos decir que el trabajo académico o científico es aquella exposición de argumentos o el análisis que hacemos sobre una investigación que realizamos o sobre un tema que analizamos y que tiene sus propios patrones, que son muy exigidos por quienes se encargan de evaluar trabajos y documentos académicos. En cambio, la redacción de documentos jurídicos, en este caso de un memorial convencional, eh, no es tan rígido como el de la redacción académica, que son tajantes con sus reglas. Sí hay reglas también, tiene también sus reglas, incluso son reglas que están formalizadas en un cuerpo normativo, o sea, la ley ya te va definiendo qué características tiene que tener un memorial. El Código Civil define, perdón, el Código de Procesal, a ver cómo se llama hoy, Código Procesal Civil. Eh, en el artículo 69 y siguientes nos da los parámetros que debemos seguir para la redacción de un memorial. En este vídeo relativamente corto quiero desarrollar un antecedente histórico de cómo ha ido evolucionando el asunto de los memoriales, eh, las características de los márgenes que debe tener la hoja en la que vamos a trabajar, las reglas que exige el Código Procesal Civil y la estructura o la forma de organizar la información dentro de ese documento llamado memorial. Cuando redactamos un memorial, de cierta forma estamos manifestando ciertas particularidades que tenemos nosotros como abogados, porque cuando lo lea el juez, va más o menos a tener una percepción del tipo de abogado con el que vamos a tratar o van a tratar. Incluso si te van a notificar con una querella de la parte adversa, te vas a notar más o menos el estilo de este abogado con el que vas a tratar o vas a enrolarte en un conflicto de carácter jurídico. Por ejemplo, los memoriales o a lo que me refiero de esto de la percepción que van a tener los que lean tu memorial, me refiero a que ellos van a poder identificar en tu documento si eres claro, si eres ordenado o si eres ambiguo, redundante. Y más o menos tú ya estás creando una imagen de tu perfil profesional cuando tú redactas un memorial y se lo presentas a una autoridad. Uno va creando una percepción, ¿no?, del abogado que ha redactado ese memorial. Entonces hay que tomar en cuenta estas reglas mínimas que exigen las autoridades, pero que en algunos casos son flexibles, porque si esa es una ventaja o un punto a favor de la redacción de memoriales, ¿no?
muchas veces las autoridades te dejan pasar ciertos defectos en cuanto a la forma de tu memorial, porque muchos le dan más importancia a resolver el asunto de fondo, la sustancia del conflicto, ¿no? Pero van a encontrarse también, va a haber autoridades que te van a exigir tal cual cumplir con los requisitos o con las exigencias de un memorial. Bien, dicho eso, pasemos a charlar sobre los antecedentes históricos. Y acá tuve una experiencia grata, muy interesante, porque fui al depósito donde se encuentran los expedientes judiciales de hace décadas atrás. Incluso revisando entre el montón de hojas que saben colocar cuando no saben dónde más colocarlo y son muy antiguos, los reúnen en un rincón. Y observé uno en el que un soldado yendo a la guerra del Chaco comenzaba a redactar su testamento. No le pude sacar foto, no entiendo por qué. Pero bueno, en esta experiencia que tuve en los expedientes judiciales junto a el sociólogo Mauricio Sánchez, él es doctorando de UBA, él me acompañó, Mauricio Sánchez es sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Simón. Con él le fui a colaborar a su trabajo de investigación. Y es ahí donde encontré estos antecedentes históricos, desde cómo se redactaban los memoriales a mano, con letra Palmer, luego cómo pasó a ser redactado por máquinas de escribir y luego pasó a ser redactado por en equipos, en computadoras, para luego ser impresos y presentar lo que hoy hacemos, ¿no? Y luego es muy probable que de acá a unos años ya no necesitemos imprimir los memoriales, sino que directamente vamos a tener que trasladar nuestros memoriales a través de archivos y haciendo el uso de estas plataformas virtuales, como es el de Ciudadanía Digital y el buzón de notificaciones. Es una tendencia que seguramente en unos años va a ser una regla. Es un proyecto, ¿no?, que AGETIC, que es una agencia del Estado, ha venido trabajando. Quiere que dejemos de usar hojas o crear expedientes cargados de hojas y directamente nos adecuemos al envío y reenvío de memoriales en formato digital, archivos digitales. Es lo que va a pasar a futuro. Entonces les muestro lo que encontré en archivos judiciales precisamente sobre esto, los antecedentes históricos de un memorial. Miren este. Este es un memorial hecho a mano. Perdón, voy a prender la luz. Bien. Es un memorial hecho a mano, letra Palmer, y en una hoja predeterminada, ¿no?, prediseñada por el Estado, que le facilitaba el Estado. En el encabezado dice señor juez instructor. Miren, es una belleza lo que hay allá en depósitos, en los depósitos de archivos judiciales. Miren esta otra. Es también un memorial hecho a mano, con letra Palmer. La hoja, miren las características, es una hoja impresa que te facilitaba el Estado. Antes los memoriales se hacían a mano. Luego, miren, pasamos a redactarlos a través de máquinas de escribir, esos con tintas de rollitos, no sé si algunos conocieron. Máquinas de escribir. La hoja también era una hoja ya diseñada por el Estado y que facilitaba a los abogados para que puedan redactar sus memoriales. Y hoy en día los tenemos así. Es una hoja simple, una hoja oficio blanca que luego se las imprime. Se las imprime y es esto lo que presentamos. Pero esto voy a usar para charlar en unos momentos del contenido de los memoriales. Volvamos a ver. Esto en cuanto a los antecedentes históricos. ¿Ven cómo ha ido evolucionando la presentación de memoriales? Ahora, en cuanto a los márgenes. Los memoriales que hacemos acá nosotros, los bolivianos, solemos usar hojas tamaño oficio, color blanco, por supuesto. Y estas hojas tamaño oficio, a momento de ser impresas, deben
deben tener un formato en cuanto al margen. Sí, en la parte superior el margen debe ser de 5,5. Esto para los sellos o las firmas que coloquen las autoridades o incluso para el espacio del timbre electrónico cuando te recepcionan. 5,5 centímetros. Al lado izquierdo es de 4 centímetros. Esto lo hicieron con los fines de poder empastarlo, poder coser los expedientes, ¿no? Juntarlos en un solo cuerpo y se los pueda revisar después. Y al, y al inferior, la parte de abajo, superior, inferior sería el término adecuado, imagino, es 2 centímetros. Y a la derecha son otros 2 centímetros. Esto igual con fines de formato al final. Ahí les mostraré una hoja. Tengo acá hay un memorial que una vez redacté. Me refiero a esto. No, no es esto. Formato. Acá. En la parte superior tienen que colocar 5,5. ¿Sí? La parte superior, ¿no? Donde van los sellos, los timbres, o el timbre electrónico en este caso. En la parte de la izquierda, que le dice interior, este formato de Word que tengo, o esta versión de Word, al lado izquierdo es de 4 centímetros. En la parte inferior, abajo, donde se ponen los pies de página, la numeración de las páginas es de 2 centímetros, y al exterior, que sería la parte derecha, son 2 centímetros. Eso como los márgenes del memorial. Luego les recomiendo esto, que vengan esta opción y coloquen la opción márgenes simétricos para que el memorial, ese formato que tú le has dado a una hoja, lleve el mismo formato en el reverso de la hoja, ¿no? 5 arriba, el lado que vamos a usarlo para empastar o para o coser tenga los 4 centímetros, al inferior 2 y el otro lado también 2, o sea que ambas caras vayan, que sincronicen, ¿sí? Que no vayan en desorden. Les recomiendo ir al margen, a los márgenes simétricos, ya para que ambas llanas mantengan estos mismos márgenes que estamos nosotros diseñando en el Word. Bien, volvamos a la diapositiva. La hoja es blanca, oficio, se imprimen a ambas páginas, ¿sí? Digo, a ambas llanas, 1, 2, recuérdese que una hoja oficio tiene página 1, página 2, ambas llanas, anverso y reverso. Se imprime el memorial. Luego la letra, no hay una regla estándar, la letra puede ser la que tú quieras, pero el tamaño tiene que ser mínimamente de 12. En la práctica he visto que hay memoriales que hacen de 14, de 18, hacen sus resaltados, ¿no? Para tratar de dar énfasis a sus ideas más principales. Hacen negrillas, subrayado y letras gigantes. Bueno, sí es cuestión de estilo de cada uno. Pero mínimamente que la letra sea de 12. Ah, y luego me olvidaba, el interlineado, o sea, la separación de una franja, de una línea de palabras en relación a la otra, tiene que ser de 1,5. Se vienen acá. Inicio. Buscan esta opción que dice espacio entre líneas y buscan la opción 1,5. ¿Sí? Para que esté distribuida una línea de palabras respecto a la otra con un espacio que pueda ser, que permita o de mayor facilidad para que se lea el documento. Esto en cuanto a los márgenes de la hoja. Y esto que creo que es lo que necesito que me comprendan. La estructura del memorial. Me pareció la idea adecuada decir la estructura. Me refiero a la organización que debe tener las ideas que vas a trasladar a ese memorial. Tus argumentos, tus fundamentos, tus peticiones y todo eso. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Comparemos ambos documentos al mismo tiempo. Es este. Bien, creo que puede verse.
¿verdad? Ambos de forma paralela. En cuanto a la estructura del memorial, entonces, en el encabezado tenemos, me refiero a esto, se nota, ¿no? El encabezado. El encabezado es esta parte del memorial. Es la autoridad que nos va, la identificación de la autoridad a la que vamos a plantear, nuestra demanda, nuestra querella, nuestra denuncia o acusación, a la autoridad a la que nos estamos dirigiendo. Y se coloca, ¿no? Con el clásico señor fiscal, señor juez o señora autoridad administrativa, la que sea. Acá yo presenté este memorial en la corporativa especializada en delitos contra las personas. Antes se llamaba de esta forma, de esta forma estaba organizado el Ministerio Público. Hoy en día volvieron a hacer divisiones, pero me estaba dirigiendo a los señores fiscales de esta corporativa, a los que yo quiero que atiendan mi caso. Bien, entonces, en el encabezado se pone el nombre o se identifica la autoridad, sea fiscal o judicial, a la que nos estamos dirigiendo y la que nos va a recibir el memorial para estudiar nuestro caso o resolver nuestra solicitud. El encabezado. Luego tenemos lo que es la suma. Van a ver que estos requisitos están en el artículo 69 del procesal civil. Luego tenemos la suma, que es una idea sucinta, es una frase bien sencilla que conduce la idea general, una idea general, ¿no? O sea, esta frase pequeña nos está diciendo de qué va a tratar el contenido de nuestro memorial. O sea, cuál es el asunto, ¿no? que pretendemos exponerle en las siguientes líneas. Es una palabra sencilla, es una frase simple, es como en la teoría del caso, ¿no? Cuando haces la presentación de tu teoría del caso, tienes que ponerle un título, que sea breve y que trate de generarnos esa imagen amplia de lo que va a tratar nuestro caso. En el memorial, lo mismo. En la suma, coloquemos lo que en el fondo va a decir nuestro memorial. En este caso es una querella. Otros colocan querella criminal, otros colocan querella por el delito de tantos, o incluso puede ser denuncia, en otros colocarán acusación particular, en otros colocarán excepciones. O sea, es una palabra simple o una frase sencilla, tratar de resumir el contenido general de nuestro memorial. Esa es la parte de la suma. Luego tenemos el otro sí, como que es la llave que se abre para comenzar a exponer el contenido principal de nuestro memorial. Ya lo coloqué nomás por si acaso, para que no quede duda del por qué está ese otro sí. Porque después, al finalizar el memorial, o lo principal, también se van colocando otros sí, como ideas accesorias. Ya lo vamos a ver. Ahora, después de identificar a la autoridad que estamos presentando, de colocar la suma, ¿no? Una idea simple para que la autoridad se ubique de qué tema queremos hablar en nuestro memorial, o vamos a hablar en nuestro memorial. El otro sí, como para comenzar a abrir nuestro argumento, como la llave de la apertura de todo nuestro argumento, y comenzamos a redactar con la identificación del interesado. Acá me refiero, puede verse, perdón, ahora sí. Acá en donde les digo, identificación del interesado, ingresan las generales de ley de quién está interponiendo la denuncia, la querella o el que está planteando o ofreciendo el memorial. En este caso, soy el querellante, está mi nombre, pero en la identificación de los interesados, quiero recalcar, se colocan las generales de ley del interesado, ¿no? Cómo se llama, cuál es su número de la cédula de identidad, a qué se dedica, dónde vive, qué oficio tiene, su estado civil, y, entre otros, ¿no? Sus generales de ley. En este caso, yo coloqué algunas de mis generales de ley porque estaba actuando como representante convencional, o sea, estaba planteando la querella a nombre de la víctima.
En ese caso coloqué mi nombre, la cédula, el lugar donde yo habito o vivo, y también hice mención a mi condición de representante convencional de la víctima tal. He puesto las franjas negras para resguardar, ¿no?, la identidad de las personas por respeto a ellos. Y hago mención también al testimonio que me da la posibilidad de yo poder participar de este proceso. Es una querella. La posibilidad de yo de poder participar en este proceso a partir de mi condición de representante de la víctima, porque era víctima. No, en caso de que no lo hubiese hecho yo, hubiera entrado las generales de ley de la víctima. Todo lo de la víctima, y al final colocaría en las últimas palabras, solicito y pido, o manifiesto y solicito, ideas de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, en esta parte se identifica las generales de ley del interesado. Luego de identificar, a la persona que está interesada con el memorial, o es el interesado. Perdón, tuve acá un problema con esto. Ya, listo. Luego de identificar las generales de ley del interesado, comenzamos a desarrollar el tema principal. Cuando me refiero al tema principal, es una articulación de lo que son los hechos, el fundamento jurídico y los elementos de prueba. Bien, entonces pasamos a desarrollar el tema principal. Acá coloqué antecedentes, los hechos producidos, o sea, el antecedente como los minutos antes de la ejecución de la acción del individuo, en este caso del procesado, a quien se le ha querellado. En la relación en los hechos estamos hablando de quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, quién es la víctima, cuándo fue, cómo fue, todo aquello, todos esos detalles. Es un relato, es como una historia. Y esto es fundamental para que podamos luego adecuarlo a derecho. O sea, recoger artículos de la norma jurídica y tratar de adecuarlo a este hecho, o este hecho en realidad adecuarlo a la norma jurídica. Entonces, como primer elemento del tema principal, hago mención a los hechos. Luego está relato todo lo que pasó, pues, los golpes, el lugar, los daños ocasionados, cómo se lo aprendió, todo eso. Luego, como el segundo elemento del tema principal, está el fundamento jurídico, ¿no? Hago una mención del tipo penal al que se adecua la conducta del individuo. Después hago una descripción, identifico el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción como tal. También hago mención las reglas del procedimiento penal, o sea, de que nosotros estamos participando como representantes de la víctima. Artículo 81, los derechos y las facultades que tiene la víctima en el proceso, el artículo 76 y otros, las facultades y obligaciones del querellante. Luego sigo hablando del tipo penal, hago mención a una sentencia constitucional para darle mayor forma, o sea, mayor relevancia jurídica a ese hecho, o sea, para engranar este hecho a disposiciones jurídicas, cosa que la autoridad judicial considere prudente su intervención y si es necesario castigarlo porque se ha infringido alguna regla jurídica. Entonces, mi fundamento jurídico es ese entramado, ¿no?, de artículos que le dan forma a mi querella en este caso. Y todo memorial debe tener un fundamento jurídico, eso debe quedar claro. Sigo haciendo mención en cuanto a las declaraciones. Acá ya hice trozos de la declaración del individuo, comienzo a recoger elementos para seguir dándole forma, etcétera. Entonces, segundo elemento es el fundamento jurídico, ¿no? Todas esas disposiciones normativas que van a adecuarse a este hecho en particular. Y por último, como tercer elemento del tema principal, menciono las pruebas o los elementos de prueba que voy a presentar para sustentar mi versión. Elementos de prueba documental, y acá
agregué una testifical. Solo, en este caso, solo agregué un elemento de prueba documental y otro testifical porque en la denuncia ya presenté el resto de mis elementos de prueba, certificado médico forense, el certificado médico de su abogado, de su médico particular, mostrario fotográfico, las facturas de las prescripciones médicas, testigos, los que intervinieron para aprender al individuo, todo lo hice en la denuncia. Pero en mi querella no podía faltar tampoco elementos de prueba que fui encontrando luego. Bien, eso en cuanto a el tema principal de mi memorial, ¿no? Que es la articulación de lo que es los hechos, el fundamento jurídico y los elementos de prueba. Bien. Luego seguimos dentro de la estructura del memorial, ¿sí? Luego de hablar del tema principal, tenemos que ir a la conclusión, que sería la solicitud, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? Algunos le dicen petitium, pero yo prefiero nomás a la boliviana, solicitud o petición. Sí, en este caso solicité que se le impute formalmente, que se le aplique una medida cautelar, entre otros. Es la solicitud, ¿no? ¿Qué estás pidiendo al final de todo el argumento que has ido relatando en el tema principal, hechos, fundamento jurídico, prueba? Al final, ¿qué estás pidiendo con todo eso? Ahora, si es una acusación particular, ¿qué vas a pedir? A que se lo condene, una sentencia, por ejemplo. Eso en cuanto a la conclusión, ¿no? Del memorial. Wow, salté. Luego vienen los otros sí. Es algo más, significa, ¿no? La clásica. En estos otros sí, puede ser uno, o puede ser primero, segundo, tercero, otros sí cuarto, los que consideres necesario. Estos otros sí, al finalizar, luego de haber expuesto el tema principal, estos otros sí son como temas secundarios o accesorios al tema principal, guardan relación. Pero ¿qué es accesorio o complementario? En estos casos, por ejemplo, ustedes pueden colocar y deben colocar, cuando es especialmente el primer memorial, en un otro sí, el domicilio procesal, ¿no? Donde van a ser notificados o citados. En otros casos van a colocar, hay algunos que colocan las solicitudes de aplicación de medidas cautelares acá. Esto es ya criterio de cada abogado, porque este memorial que presenté por lo menos no me lo rechazaron. Entró sin novedad. Bien, en estos otros sí al final también podemos colocar los honorarios profesionales, ¿no? Podemos colocar solicitudes como la elaboración de un acta de garantías en el caso de que sea una querella y una denuncia. Un acta de garantías ante la PCC, podemos colocar también o solicitar también algún requerimiento. En este caso solicito un requerimiento a tránsito. Solicita requerimiento dirigido a la División Registro de Vehículos, dependiente del órgano operativo de tránsito. Sí, está bien. Dirigido a la División de Registro de Vehículos, dependiente del órgano de tránsito. Y en su respuesta, el fiscal también se va a pronunciar sobre cada uno de estos otros sí que tú formules. ¿Sí? Y al final, la clásica y bien repetida, notificaciones de comisión de funcionario público. Esto en cuanto a los otros sí. Luego, el memorial debe llevar el lugar, la fecha y las firmas. Lugar, acá tengo el lugar, acá están las fechas, la fecha, y luego tienen que venir las firmas. Acá tiene que venir la firma del abogado con su sello, ¿no? Con el registro del registro público de abogados hoy en día. Es el que más piden. Su sello y su firma. Y al lado, o donde ustedes quieran, tampoco es una regla donde van a colocar su sello, su firma, pero acá abajo también tiene que venir la firma del interesado o la interesada, quien normalmente se entra acá, ¿no? Pero en este caso, yo como representante convencional lo firmé yo solo y lo sellé yo solo, porque yo soy el que está presentando.
Otra recomendación que les hago es que cada memorial lo redacten en tercera persona. Ese es, o sea, suena, personalmente pienso que suena mejor. O sea, me doy cuenta que el abogado está redactando el relato de su cliente y no es el cliente el que directamente el que está redactando. Porque, ojo, el memorial sí o sí lo tiene que realizar un abogado. Se supone que el abogado es el que realiza los memoriales, pero en la práctica los realiza y tiene que firmarlos. Incluso, volviendo al Código Civil, el artículo 69 dice que el memorial es redactado por el abogado. Entonces, tienen que redactarlo y les recomiendo que al momento de redactar lo hagan en tercera persona, que hablen en cuanto a los hechos, lo que les está narrando su cliente. Ya ustedes comienzan a darle forma, ¿no? En el aspecto jurídico. Porque la información esencial del hecho lo tiene el cliente, eso está clarísimo. O la víctima o el procesado. Ellos saben bien cómo sucedieron los hechos. Y al final, luego de colocar en el memorial el lugar, la fecha y las firmas de los interesados, al final me animo a colocar esto de datos complementarios, que trata de esa numeración que tiene tu caso, tu causa o tu proceso como tipo codificación, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial. Miren, por ejemplo, en este memorial para recepcionarme, sí o sí me pidieron estos datos, el número de caso y el interno. Esto es en el Ministerio Público. Te lo codifican con una serie de números tu caso, para que esto se registre en el sistema y llegan seguimiento a tu caso a través del sistema. Lo mismo pasa con los memoriales ante autoridad jurisdiccional. Les muestro. Miren, acá tengo, como lo presenté ante la fiscalía, tenían que estar los datos del caso respecto al código que le dieron en la fiscalía y el número interno, ¿no? En cuanto al expediente que tenía el fiscal titular de ese entonces de este caso. Esto te van a pedir sí o sí para acompañar, porque tienes que individualizar el proceso al que vas a plantear, o sea, individualizar el proceso que tenga relación con tu memorial. Si tu memorial a qué proceso está dirigido o a qué proceso se lo va a adjuntar o va a surtir efectos. Para eso te piden que lo individualices de esta forma. Ellos en el sistema ingresan y notan clarito de qué se trata, quiénes son las partes, especialmente en el del órgano judicial. ¿Sí? Sí o sí te piden el NUREG, el número de tu causa o de tu proceso, porque a partir de este NUREG, los funcionarios registran en el sistema y al registrar en el sistema imprimen un timbre electrónico, que es este precisamente. ¿Qué es este? De esto, no sé si han debido ver muchos de los que presentaron ya memoriales, este timbre electrónico. Y acá están los datos del proceso, la autoridad, ese mismo número del proceso, el NUREC, la fecha en la que presentaste, la hora en la que se presentó, el número de hojas de tu memorial. Sí, entonces es importante que también en su memorial coloquen este número de identificación del proceso. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a la estructura del memorial. Por último, todo lo que les fui diciendo tiene su asidero lógico en el Código Procesal Civil. Artículo 69, ve acá está. Artículo 69. Código Procesal Civil. Memoriales de las partes. Son 5 numerales y otros artículos más que van en relación a la presentación de memoriales. ¿Qué nos dice el procesal civil? Debe realizárselo por medio técnico o manuscrito, y esto me llama la atención. Manuscrito, imagino que se refiere a que en lugares donde no hay estos medios técnicos, las partes podrán redactar a mano el memorial. Imagino que se refiere a eso, el legislador. Bien, pero la idea central es que el memorial debe redactárselo por medios técnicos y por abogados y las partes. Lo redacta el abogado y lo firman las partes, ¿no? Luego, también nos dice este mismo artículo
perdón, 69, que hay que identificar a la autoridad judicial a la que se dirige. El memorial debe llevar el nombre de las partes. Individualizar el proceso, como les iba diciendo, en su Romano 12, el artículo 69. Romano 3 habla de la suma, ¿no? Esa parte sucinta en el que hay que reducir en una frase o una palabra el contenido general del memorial. En el 4 pide las firmas de los interesados y en caso de que uno de los interesados no sepa firmar o no pueda firmar, lo que hace es estampar su huella digital o su impresión digital en el memorial. El artículo 70 nos habla de las copias. Una vez que redacten su memorial, hacen firmar al pie del mismo al interesado o en su caso su huella y ustedes sellan y firman. Una vez que sellen y firmen y el otro señor o el interesado también haya firmado o haya puesto su huella, ya con las firmas y los sellos, recién les recomiendo que vayan y le saquen copias para presentarlos en la plataforma en donde recepcionan memoriales. ¿Sí? El código dice que hay que presentar con las copias que sean necesarias de acuerdo al número de sujetos procesales que hay que notificar. Regularmente te piden tu original, 3 copias. Y de esas copias te facilitan un descargo. El cargo, perdón, ¿no? La hoja de cargo. Es decir, que de todas las copias que tú le estás dando, que son propias del original, el funcionario te las va a recepcionar, va a revisar que todo esté en orden y les recomiendo que tomen en cuenta los márgenes. Ya a mí alguna vez no me han querido recibir en esta plataforma de recepción de memoriales, el memorial. Y se siente bonito, les recomiendo. Tomen en cuenta los márgenes, porque si no, ahí están con regla midiendo si tiene los 5,5, si tiene los 4, los 2. Tomen en cuenta los márgenes. Bien. A momento de recepcionar, lo que hace el funcionario es sacar una de sus copias, de las copias que estás presentando, que esté con el número, el código, ¿no? NUREG, si es el órgano judicial que estás presentando. Imprimen la ficha, el timbre electrónico. Perdón, ¿dónde está? Acá está. Te imprimen, no es esto. Es esto. Te imprimen este timbre electrónico y te lo colocan en tu copia. Y con una firma del funcionario que te está recepcionando. Acá está la firma, no sé si pueden ver. Acá hay una firma. Acá hay una firma. Sí, ese timbre electrónico y esa firma te lo entrega a ti el funcionario que está recepcionando. Él se va a quedar con el original, con tus elementos de prueba si estás acompañando y con las copias. Y vos con esta hoja de cargo puedes hacer seguimiento a tu causa. Puedes incluso plantear observaciones o quejas en caso de que no quieran facilitarte o no sepan darte respuesta de cuál fue el resultado de esta tu solicitud o si es querella, si ha sido admitida, si han planteado objeciones, cualquier cosa. Tienes que tener algo que te respalde, ¿no? Y que digan que, sí, tú presentaste el memorial. Y tienen que darte razones de cuál fue el resultado de ese memorial. Bien. En conclusión, entonces, los memoriales que redactamos para presentarlos ante autoridades públicas, sean fiscales, autoridades jurisdiccionales o administrativos, estos memoriales tienen una característica distinta a la redacción de trabajos académicos. Me animaría a decir que son más flexibles que en la presentación de trabajos académicos. En los encargados de hacerte la revisión de trabajos académicos, sí son chinchosos, te están observando desde la cita corta, desde la cita larga, desde la referencia, la forma en la que organizas tu bibliografía, o sea, detalles propios, ¿no? De la dimensión académica. Acá en la redacción de memoriales, muchos no se hacen problema. Creo que esa es una virtud, ¿no? Que las autoridades tratan de solucionar el fondo del problema más que estas simples formalidades. Pero no está de más recomendarles que sigan y que las cumplan, porque no va a faltar algún funcionario, especialmente con los márgenes, que es lo más notorio, que con lo que en caso de que no respetes los márgenes no te lo van a querer admitir. Ese sería el caso más árido, a lo mejor, en la presentación de memoriales.
Bien, por lo demás, la redacción de memoriales no es difícil, tiene patrones bien abstractos, bien generales. No existe una regla única. Van a ver que hay abogados, colegas que redactan perdón, que su estilo de redacción es diferente, pero que sí respetan los márgenes, repito. Luego que todo memorial sí o sí debe llevar un fundamento jurídico porque el memorial es un documento propio de la actividad de los abogados. Entonces debe llevar un fundamento jurídico. Y que los memoriales también tienen sus características, los pasos que hay que seguir para presentarlos, ¿no? Llevarle copias, el timbre electrónico y, y bueno, no es complicado redactar un memorial, pero tiene nomás sus reglas que hay que cumplir. Bueno, con eso concluimos. Espero les haya agradado el video. Cualquier consulta, me escriben. Estamos para charlar. Hasta luego.